El directorio de la JUTEP hizo un seguimiento de la información difundida sobre contratación de familiares por parte de jerarcas de organismos públicos. Tras aclarar que en muchas dependencias estatales las cosas se hacen bien, agrega que demasiadas veces se usan cargos públicos para favorecer a personas del entorno del jerarca, sea familiar, amistoso o político partidario. La JUTEP valora la necesidad de reconocer que hay cosas que no deben hacerse, aunque no lo haya previsto la ley, como contratar a la novia, a primos o sobrinos. El informe exhorta a los jerarcas públicos a corregir estas situaciones. Finaliza el informe exhortando a reducir los cargos a los que se accede por designación directa, privilegiando mecanismos que aseguren la transparencia y la selección en base a la capacidad. Estos son cargos de particular confianza y la confianza, sea de quien sea, vos no vas a dejar cualquier actividad por no tener gente de confianza, tenés que tener gente de confianza. El intendente de Artigas designó a 2 primos y una sobrina en el gabinete, a su actual pareja en la Dirección de Cultura y también designó a 2 primos de su cuñado en otras dependencias de la administración. Carama asegura que no se apartó de la normativa. Si tengo que venir y aclarar, lo aclaro, pero lo hablamos con Falero, inmediatamente terminada la reunión con ellos, la Intendencia y yo, con lo que son cargos de confianza mío, no nos apartamos para nada del marco legal. Bueno, tenemos en línea, en este momento un móvil, está Tania Melgar, junto con el presidente de la Junta de Transparencia y Ética Pública, el señor Ricardo Gil Iribarne. Buenas tardes para los dos, muchas preguntas, ¿no? Y sobre todo después de ver algunas repercusiones que han tenido, después de haber hecho el comunicado de la propia JUTEP. Acatamiento, poco, ¿no? Buenas tardes para los dos. Hola Victoria, buenas tardes. Sí, poco acatamiento, pero algo hubo y eso es un aliciente para la Junta de Transparencia y Ética Pública. Está trabajando mucho sobre este tema, haciendo hincapié también en mantener siempre informada a la ciudadanía sobre estas irregularidades que se pueden producir, mantener siempre al tanto con la información, que es una manera de también presionar, entre comillas, para intentar que las cosas cambien el rumbo. En el informe hablaban, estaba el intendente de Artigas explicando que no iba a mover a sus funcionarios porque eran cargos de particular confianza. Dentro del informe de JUTEP, este comunicado que se publicó hace un par de días, explica que tiene que haber otras maneras de generarse confianza que no sea explícitamente por familiares o amigos. Vamos a repasar un poco todo esto y también preguntarle, Ricardo, cómo vio esto de que el intendente Lima apartó de su cargo a un familiar y las otras intendencias que aún no han acatado. Bueno, a ver, la pareja, perdón, sí. Son varios temas. En primer lugar, yo no uso la palabra acatamiento, ustedes lo usaron, yo no. ¿Por qué? Porque nosotros hicimos una exhortación. Y una exhortación no hay que acatarla. No es una orden, no es una instrucción, sugerimos, exhortamos a que hagan ciertas cosas. Algunos lo hacen, otros no. Está claro que podía ser así. Nadie está obligado a aceptar una exhortación. Nos alegra mucho si alguien entiende los argumentos que planteamos y corrige. Y también sabemos que el efecto de esto no es solo que se corrijan las situaciones existentes, sino que en realidad nosotros pensamos, no solo por lo que está haciendo la JUTEP, sino por lo que está haciendo la ciudadanía, lo que está haciendo la prensa, que de ahora en adelante ubicar a un familiar en un cargo público, todo el mundo lo va a pensar mejor, y eso es bueno, porque eso ayuda a prevenir situaciones no deseadas. Entonces pensamos que el efecto es bueno. Por otro lado, lo que planteamos nosotros, exhortamos a corregir y además vamos a analizar los distintos casos. Ese análisis pasa por pedirle información a los jerarcas. No estamos hablando solo de intendencia, estamos hablando de todos los organismos públicos donde han surgido casos de este tipo. Vamos a pedir información, vamos a analizarla y vamos a devolver una opinión que puede ser una recomendación, una sugerencia o un planteo más claro. Si acá lamentablemente constatamos que se está haciendo algo que está prohibido. En ese caso vamos a decir eso. Y después veremos qué respuesta hay, pero ahí sí eso va a ser con cada uno de los organismos y jerarcas que aparecen vinculados a estas situaciones. Tampoco en ese caso tenemos potestad para ordenar o para sancionar, pero ya va a ser una conclusión dirigida a tal o cual organismo. Aunque esté prohibido, aunque haya una normativa que prohíba una situación puntual, ¿la JUTEP no tiene injerencia en ese caso más allá de la sugerencia que regularice la situación?
No, nosotros en ese caso lo que podemos hacer, y hemos hecho en varias situaciones, es primero comunicar al jerarca. Acá se ha constatado algo que la normativa tipifica como falta administrativa. El jerarca respectivo es el que tiene que hacer el procedimiento debido con todas las garantías, es decir, bueno, hay una falta así, es grave, es leve, y si hay una falta, hay una sanción. Eso debería ser así. Por otro lado, en un caso o en los casos en que ha habido una autoridad pública, nosotros también hemos transmitido a la ciudadanía las consecuencias, las conclusiones, porque nos parece que en este tema la ciudadanía es el dueño de la información y el que tiene que tener todos los elementos para controlar y para saber qué pasó, pero además ha sido un gestor muy importante. O sea, el reclamo, la exigencia, muchas veces el malestar de la ciudadanía con estas cosas, es una de las fortalezas que tiene Uruguay y yo creo que se alimenta, se impulsa dándole a la ciudadanía la información seria, la información responsable. Por eso nosotros hasta ahora no hemos hablado de ningún caso en particular, ni vamos a hablar, sino que vamos a hacer todo este proceso para sacar conclusiones donde mostremos que hay seriedad, que hay imparcialidad, que ante la misma situación la propuesta va a ser la misma para el jerarca, sea del organismo que sea del partido que sea, porque eso me parece que es lo que todo el mundo aspira. Victoria, te escucha el contador. Sí, buenas tardes. Hay un par de preguntas. Está claro que cuando directamente alguna contratación está infringiendo una norma y hay una falta administrativa, hay un camino que puede terminar en sanción. Ahora, después está lo otro, lo que te remite a la ética, que no es ilegal, que no es ilícito, pero que es donde queremos empezar a pulirnos un poco, ¿no? Bien, ahora, cuando estamos en ese camino, estamos en esa dimensión, y hay una autoridad que no acata, perdón, no le gusta la palabra, que no toma su exhortación o sugerencia. La idea de la JUTEP es publicarlo, es decir, estoy pensando un poco y salvando las distancias, pero lo que puede llegar a haber sido el escrache público de Presidencia con el colono, por deudor. La JUTEP puede llegar a decir en un informe público, bueno, fulanito que trabaja en tal lugar, tiene contratado a fulana, y no quiere sacarlos de los cargos. ¿Ese es el plan? El plan es trabajar con seriedad para confirmar la información, analizar la situación y sacar conclusiones y recomendaciones. Llegado a ese punto, en los casos en que veamos que hay situaciones irregulares, y más en el caso que tú decías si estuviera prohibido, pero también en otros casos, sí, publicar, difundir esas conclusiones nos parece que es parte de nuestro rol. Y que en estos temas, el planteo de la reserva de la información o la protección de datos personales no corre por dos motivos. Primero, porque se trata de información pública en todos los casos. Ya es pública, además, sí, no la vamos a difundir nosotros. Pero además me parecería muy negativo que la reserva se usara para que la población no se enterara de situaciones donde hay irregularidades. Muy bien. Lo que nosotros no podemos decir es que alguien violó una ley si no la violó. No, está clarísimo. clarísimo. La zona que tú mencionabas, que es más la zona de la ética, la zona que nosotros hemos planteado, hay cosas que no están prohibidas, pero no hay que hacerlas, o no es bueno hacerlas. No, entonces no vamos a decir se violó la ley si no se violó. Vamos a decir, esto no está prohibido, no habría que hacerlos, porque además hay normas que dicen que el funcionario público se tiene que abstener de hacer cosas que parezcan que están mal. Eso lo dice el decreto 30 y no es casualidad. Está reconociendo que hay zonas que pueden ser de interpretación, pero que el mensaje fuerte del jerarca público debería ser, en caso de duda, yo me abstengo. Bien. Y no hago cosas que a la ciudadanía le puedan parecer mal. Hablando de contratación de familiares, sí celebrar que el intendente Andrés Lima de Salto efectivamente separó de su cargo a la pareja, ¿no? En contraposición a lo que ha sido los otros intendentes, el Caram, por ejemplo, ¿no? Ahora, este episodio reciente del sorteo del búngalo de la intendencia entre los seguidores del intendente, con el único requisito de, hacerse su seguidor, mencionarlo en algún tuit, ¿eso a la JUTEP es motivo de estudio o no? ¿O no llega ni a eso y queda en el plano de lo insólito? No ha sido motivo de estudio, es algo muy reciente. Podría serlo,
podría hacerlo, pero ahí yo tengo que plantear algo que lamentablemente hemos venido planteando bastante seguido, nosotros no podemos tomar todos los temas que surgen con la capacidad que tenemos hoy de trabajo. No podemos plantear de que toda cosa mal hecha tiene un componente ético, entonces todo lo que pasa mal siempre tiene que venir a la JUTEP, porque no es así. Te digo por no ese caso, que repito, no lo hemos estudiado, sino recuerdo claramente el caso de un legislador que tuvo un accidente con lesionados con una cuota de alcohol indebida, y era un caso claramente policial, un caso con conclusiones claras, donde había un componente ético, pero nosotros no lo tomamos porque nos pareció que había otros organismos que podían hacer eso mejor que nosotros. Entonces, en este caso, ya te digo, no lo hemos considerado, es muy reciente, estamos con muchos casos entre manos. Desde septiembre del año pasado nos están llegando muchas denuncias, no queremos tomar nada de manera superficial ni a la ligera, entonces lo que tenemos que hacer, bueno, esto lo tomamos, esto lo postergamos, esto no lo tomamos, lamentablemente, por lo menos por ahora. Bien. En la línea de las contrataciones de familiares, ¿debería el presidente separar del cargo a su hermano, al subsecretario del Ministerio del Interior? Tú me estás pidiendo de vuelta que hable de casos particulares y que antes de hacer ese proceso saquemos conclusiones. Lo que yo digo es, todos los casos que están en el tapete tienen que ser analizados, en todos los casos tiene que haber conclusiones, y en todos los casos, sea quien sea y del partido que sea, o sea, situaciones similares, la respuesta debe ser similar. Bien. Te aclaro que en ese caso en particular, la JUTEP lo incluye en su lista, el que no se incluye soy yo, porque yo he planteado que me abstengo de participar en ese caso, porque tengo una relación personal con el subsecretario del Ministerio del Interior, que además fue mi jefe durante 5 años, entonces una relación personal no le ofrece a la ciudadanía las garantías que debe tener para que esto se analice con total imparcialidad. Entonces yo planteé que en el momento que se analice ese caso particular, yo me voy a abstener y no participaré, sí lo harán los otros 2 miembros, y la JUTEP sí lo puede y lo debería tomar, pero no con mi presencia. Bien. Ahora, su abstención no podrá ser leído por alguien como que en realidad la ética lo obligaría a participar aun cuando esté dentro de su universo afectivo. Sí, el tema en estas cosas es que hay muchas lecturas posibles. Normalmente lo que nos está pasando es que la gente de un partido nos pregunta por qué no analizamos los casos del otro, y por qué lo mío sí y lo de él no, y lo mío en realidad es chiquito y lo del otro es grande. Entonces nosotros sabemos que eso está, ese componente está, no es parte de nuestra práctica, nosotros no estamos en ese juego, y a mí me parece que si este organismo tiene que ser serio y quiere darle una imagen seria a la población de que acá no nos manejamos ni con cuestiones partidarias ni con cuestiones personales, cuando se analiza el caso de una persona directamente vinculada, con la cual yo trabajé mucho tiempo, con la cual estuve preso mucho tiempo, me parece que no corresponde que yo participe. Entiendo que mucha gente lo va a comprender claramente y lo va a tomar para bien, capaz que alguno no. Lamentablemente a uno le gustaría dejar contento a todo el mundo, pero no se puede. Bien, Iribar, lo comprendo. Una última pregunta, porque detectar familiares es más sencillo, ¿no? El tema es que sus exhortaciones también apuntan a los favores políticos, al amiguismo, ¿no? Y ahí, ¿cómo se puede determinar que alguien está por amigo o afinidad política o por merecimiento? Porque la amistad no se prueba en sangre, digamos. Cuando en realidad, y se la hago más compleja, cuando en realidad la esencia del armado de las estructuras de los gobiernos y la política partidaria pasa por justamente las afinidades y la confianza, pero con la afinidad política, en busca de la gobernabilidad y demás. Entonces, ¿cómo haríamos en ese plano? Entonces hay que ir a razonar con sentido común y seriedad y no al tiroteo, por ejemplo, político partidario. Primera cuestión. En el caso de la JUTEP no hay nadie que se oponga a la existencia de cargos de confianza. El cargo de confianza parece una cosa lógica cuando un jerarca asume que arme su equipo con gente de confianza.
Bien. Parece lógico y nadie está en contra. Lo que sí es, en ese equipo no puede haber nadie hasta segundo grado de parentesco porque la ley lo prohíbe. Chao, no se discute ni si es bueno, si es malo, si es mejor o peor que otro. La ley lo prohíbe. ¿Está? ¿Puede haber otros? Sí, macanudo. Segundo, ese equipo, ¿es razonable que sean 500 personas en un organismo? O sea, ¿por qué hay tantos cargos de designación directa? Entonces, el asunto allí es lo que ponemos en el comunicado. Achiquemos un poco las designaciones directas, reduzcamos el número y pongamos mecanismos más transparentes, más democráticos y que aseguren lo otro, cuál es la capacidad que tiene la persona que ponga en un cargo. Y eso es fundamental. Es decir, bueno, cuál es su currículum, cuáles sus antecedentes, porque si el único mérito es ser amigo, pariente o correligionario, vamos mal. Si hay otros elementos, se puede entender. Y en todos los casos hay que ver cuando algo es entendible como algo excepcional y cuando se transforma en norma, aunque no esté prohibido. Y lo último que también lo pusimos en el comunicado es, no hay ley, no hay artículo, no hay letra que te solucione ese problema, que te garantice que nadie va a actuar con amiguismo o con acomodos familiares. Lo único que hay ahí son valores y éticas que la sociedad uruguaya tiene, por eso la gente reclama tanto y se enoja tanto, y que tenemos que conservar y tenemos que darle respuesta. Si nosotros nos hacemos los distraídos con ese reclamo, con esa molestia, y decimos, bueno, en realidad la ley no me lo prohíbe, así que lo voy a hacer igual, me parece que estamos caminando por mal camino y que dentro de un tiempo eso va a tener efectos mucho más negativos porque va a generar más escepticismo, más desconfianza y vamos a perder algo que esta semana Transparencia Internacional destacaba en los casos como Uruguay, que es el problema no es que haya corrupción, siempre va a haber corrupción, el problema es cómo reaccionás a la corrupción, cómo respondés al problema. Y la presidenta de Transparencia decía, en los casos, los países que están razonablemente bien, la diferencia es que reaccionan de otra manera. No se quedan tranquilos, no se quedan quietos, aunque la corrupción no les guste, obviamente. Ricardo Gil Iribarne, muchísimas gracias por este móvil. Muchas gracias, Tania, para ti también. Un gusto. Gracias, Victoria. Seguimos aquí en estudio. Era entonces el presidente de la Junta de Transparencia y Ética Pública. Reflexiones, opiniones. Yo leí el informe, supongo que todos lo hemos leído. Yo recomiendo que se lea, porque a diferencia de lo que uno puede suponer en algunos organismos del Estado, a veces estos se vuelven a veces, porque no hay otra chance, ¿no? Se vuelven como un poco áridos de entender. Y este es todo lo contrario. Es prístino, es claro, es contundente. Yo lo agradezco, creo... Es transparente. Sí, está transparente, acabo de darme cuenta. Y en ese sentido, hay un punto entre los tantos que destacaría que dice la información pública difundida y existente indica que hay violaciones a provisiones existentes y otras que sin estar prohibidas, y acá me parece que está la madre del borrego, otras que sin estar prohibidas exteriorizan la apariencia de violar normas y generan fuerte malestar en la ciudadanía. Si fuéramos sensibles, nosotros los ciudadanos, el público en general y en particular, en todas sus dimensiones, los que tienen jerarquías, cargos de gobierno, gobernantes en sentido amplio, ayudaríamos a que esto no se nos vaya de las manos. A mí me preocupa un poco el giro que está dando esta cuestión, ¿no? Ustedes recordarán ¿por qué? Cuando fue lo del caso Sendik, acá lo hemos tratado muchas veces, dijimos que la vara se había puesto alta, que la ética iba a ser el gran tema de discusión en un año preelectoral, y todos pensamos, sacamos conclusiones respecto a eso. Yo lo que estoy viendo ahora es que este hombre que acabamos de escuchar con tanta claridad, tan contundente, está quedando medio solo. Porque de un lado y del otro, por una razón o por la otra, el acatamiento o la sugerencia tomada o no ha sido muy poca. Los líderes políticos han respaldado algunas de estas situaciones y entonces me temo que aquello que iba a ser el gran caballo de batalla de la campaña no va a poder serlo porque todo el mundo tiene algún muerto en el ropero y no está dispuesto a sanear la situación. Me preocupa. Muchos proyectos de ley en el Parlamento. Ninguno consultó a la JUTEP. ¿Coincidís con la soledad de...? No, yo creo que no. Yo creo que por suerte se está dando a nivel público el tema de mayor transparencia. Sí, pero ¿hay cambios? Perdón. La calle Pou respaldó a Caram. ¿Me dejás razonar un poquito? Gracias. Porque dicen que me peleas mucho después. Cierto. Entonces, yo creo que se está avanzando, yo creo que se está
exponiendo a la opinión pública, y la opinión pública, todos los ciudadanos estamos siendo mucho más estrictos con ese tema. Yo creo que una cosa que la izquierda siempre planteó era los idóneos, no sé cuánto, un verso, porque metieron un montón de gente, porque no solamente se trata de familiares o amigos, se trata de compañeros y correligionarios o diputados frustrados que después están en el cargo, o hijos de un tipo que está en presidencia que aparece después en un ministerio, o los hijos de una que está en un ministerio que aparecen en presidencia. Es decir, la izquierda en esto ha fallado. A mí me parece que la Junta de Transparencia juega un rol muy importante en decir los nombres de las personas. Y hay un tema que me parece importantísimo. La Junta de Transparencia son 3 integrantes. Gil Iribarne, que es Frente Amplista, Daniel Borrelli, que es Colorado, y Matilde Rodríguez de Gutiérrez Ruiz, que es Blanca. O sea que están los 3 partidos fundamentales de este país, históricamente, representados allí, y yo confío en ellos. Entonces, a mí me duele mucho que salga algún político, como escuché ayer Antía, decir que ¿quién es Gil Iribarne que me va a marcar la ética? Está cuestionando a la Junta de Transparencia, entre cual está integrada por Matilde Rodríguez de Gutiérrez Ruiz, que podremos estar o no de acuerdo, pero de ética creo que nos da lecciones por lejos a todos. Entonces, yo creo que la ciudadanía va a mirar esto con mucha atención y va a hacerle pagar a los políticos de todos los pelos que no respeten estas decisiones. Ahora, entonces, ¿por qué, si esta Junta es tan prestigiosa, ningún legislador consultó a la Junta para tantos proyectos de ley que se presentaron y ninguno de estos proyectos de ley plantea darle más potestades a esta Junta, que creo que está haciendo las cosas muy bien? Que tenemos. Pero voy antes. Entonces, ¿quieren antes realmente? ¿Quieren primero cambiar? desafío una opinión, una sugerencia de la propia Junta. Fue el ex vicepresidente. Y públicamente. Y nadie dijo nada. Y renunció. Yo me pregunto si... Después tuvo que renunciar, pero... Querido, pero a ver, de verdad, si realmente ¿no? el sistema político quiere cambiar y transparentar las normas. Va a tener que cambiar porque la ciudadanía lo exige. Ojalá. ¿Cambiará en algo? Yo creo que la evolución que ha tenido en estas semanas este tema, lamentablemente, fue en la línea que yo había anticipado el primer día que tratamos este tema y que Verónica me discrepaba conmigo. Cuando yo señalaba el escepticismo, que después los hechos terminaron confirmando que era así, sobre este sarampión que había surgido en el país. ¿Por qué? Porque desde las expresiones de nepotismo y acomodo que apabullaban en los titulares de prensa de los primeros días con algunos casos, empezamos luego a hablar de irregularidades. ¿Cuándo empezamos a hablar de irregularidades? Cuando se conocen casos en el BPS, de la esposa del presidente, de no sé qué más, cuando se vuelve a sacar a flote el caso de la esposa o la pareja del ministro Astori, cuando se vuelve a mencionar una y otra vez el caso del hermano del vicepresidente de la República ocupando un cargo de alta jerarquía. Es decir, cuando el tema empieza a agrandarse y cuando empieza a expandirse con una mancha de aceite, entonces empiezan todos a relativizar. Lo escuchamos con mucha atención, yo lo tengo mucho respeto al contador Gil Iribarne, me parece una persona muy seria, y él tomó mucho recaudo, esto no es una cosa de partidos, acá no hay que hablar de nombre, o sea, lo que al principio era una catarata de situaciones que se iban a volcar, ahora se toma con cuidado, como debe ser, porque se habla de la ética, pero yo señalaba otra cosa más, señalaba 2 cosas más. En primer lugar, el efecto nulo desde el punto de vista electoral de estos temas. Hay gente que se entusiasmó mucho con esto al comienzo, pensando que había encontrado la piedra filosofal, que había encontrado el hilo negro con el cual iba a surcir todo el futuro político del país. Y se equivocaron. Pero no porque lo digo yo, lo dice la realidad, lo dice la historia reciente. Tuvo 0 repercusión el caso de los casinos municipales que daban pérdida. ¿Se acuerdan los casinos municipales que daban pérdida? Tuvo 0 repercusión. Al director, pero tuvo 0 repercusión electoral. Lo metieron preso. Tuvo 0 repercusión. ¿Qué te parece? Pero mi punto es que tuvo 0 repercusión Al electoral. contrario, la tuvo, porque lo metieron preso y la gente dijo, mirá, lo metieron preso, qué bien. Frente Amplio igual. Entonces, tuvo 0 repercusión electoral los casinos que daban pérdida. Tuvo 0 repercusión electoral el famoso cassette o DVD, o no me acuerdo qué era, de un juicio que había, que se perdió y se terminó el juicio y los ministros que estaban implicados, se terminó el juicio. Tuvo 0 repercusión electoral el caso de Pluna. El caso de ACE aparentemente no parece que no haya ningún problema. O sea, toda esa expectativa que se... Perdón, toda esa expectativa... No, hubo cargos, por supuesto, hubo cambios, sacaron a la que estaba antes. Pero hay una investigadora y no se descarta que sus conclusiones lleguen a la justicia. Te estás adelantando. Mi punto es el impacto electoral. Ese es mi punto. Entonces, y lo estoy desarrollando y estoy poniendo ejemplos concretos que demuestran que el impacto electoral es 0. 0.
Pero adelante. Entonces se confirmaría que yo cuando vea los votos de Sendik en 2019, decime que es cero. Tenemos a los gobernantes que merecemos, entonces. ¿Qué tanto escándalo hacemos? Pero voy un paso más allá. Siguiendo la lógica, ¿no? Voy un paso más allá. ¿Cuál es la frontera de la ética? La frontera de la ética, el terreno de la ética se agota en si fulano puso al primo, al sobrino o al tío, o la ética va más allá y tiene que investigar el uso del poder político para beneficiar a determinados amigos del poder. ¿Cuál es el límite? Incluye todo. Perdón, ¿cuál es el límite de la ética? ¿Cuál es el límite? Entonces, si incluye todo, hay muchas zonas, ¿verdad?, que van a aflorar. Que salgan a luz. Perfecto. Entonces, quiero decir que ese tipo... No, yo entiendo el planteo, pero en última instancia volvemos a la última, a tu pregunta inicial. No tengo ningún miedo. ¿Tendrá repercusión electoral? Alguien que se cree que tiene la fórmula en la mano, la bomba en la mano, y le va a explotar en la mano la bomba. No, que explote. A ver. La ciudadanía tiene derecho a saber. Dos cosas. Ale. Aunque dieron, yo entiendo el argumento de Graciano, no lo comparto, lo entiendo. Porque además creo que no se resiste, no aplica con la realidad, porque yo podría poner ejemplos muy distintos, entre otros de expresidentes de la Nación, que se han visto involucrados en cuestiones de poca transparencia y que han pagado fuertemente con dosis electoral la posibilidad de acceder al gobierno. Pero más allá de eso, demos por bueno que si sos bandido o poco transparente, a la población no le preocupa nada hasta por lo menos la última elección. ¿No es cierto? Demos por bueno eso. Bueno, hay que corregirlo, hay que cambiarlo. Ese es un matiz grande que yo tengo. Y en cuanto a quién descubrió el hilo negro, yo diría que hay muchos posibles responsables. Unos antes. Hasta hace 2 años los que descubrían el hilo negro eran otros. Y ahora parece que son los primeros de antes. Conclusión, yo veo bien esto de la JUTEP porque tengo la convicción de que habla del sistema todo precisamente. Y es lo que todos, nos guste o no, es lo que todos tenemos que preservar y mejorar. Bien, tribuna, por favor. Meli. Bueno, primero me alegra el trabajo que está realizando la JUTEP y que tenga como objetivo informar a la población, porque creo que el control social termina siendo fundamental para presionar a que estas situaciones cambien. Más allá de que luego tampoco subestimaría al electorado en su evaluación a la hora de votar. Quería hacer también una precisión sobre lo que decía hoy Verónica, sobre los proyectos de ley que están presentados. Sí hay un proyecto de ley que tiene como punto fundamental fortalecer y ampliar los cometidos de la JUTEP y fue el presentado por el Partido Independiente, que se está tratando con todos los partidos en una comisión y bueno, esperemos que eso no sea sinónimo de ponerlo en un cajón, sino que prospere de alguna manera. Ojalá. ¿Incluirá en algún punto de ese proyecto darle a la JUTEP algún poder más vinculante? Sí, claro. Sí, es la idea, que justamente se evalúe que las resoluciones de la JUTEP y los informes no sean simplemente informativos, sino que tengan efectos claros en el accionar de los políticos. Muy bien, hacemos una pausa y ya venimos.